En 2004, un niño desapareció dentro de su escuela. 20 años después, su familia empezó a recibir llamadas desde el número de la institución. Una escuela que está cerrada desde 1995. Esta es una de esas historias que te helarán la sangre. Un misterio que desafía toda lógica y explicación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando por días. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de las llamadas? Todo comenzó una madrugada de martes. Eran las 3:14 de la mañana cuando el viejo teléfono fijo de la casa empezó a sonar. Un sonido estridente que rompió el silencio de la noche y despertó a toda la familia. La madre, con el corazón en un puño, se levantó de la cama y caminó a oscuras hasta el salón. ¿Quién podría llamar a esas horas? Con mano temblorosa, descolgó el auricular. Al otro lado de la línea solo se escuchaba estática, un ruido blanco y siseante. Estaba a punto de colgar, pensando que era una equivocación, cuando de repente, un sollozo ahogado la paralizó. Era un llanto infantil, débil, pero inconfundible. Era la voz de su hijo, el mismo que había desaparecido 2 décadas atrás. Con la voz entrecortada, apenas un susurro, el niño dijo: «Mamá, no encuentro la salida. Ana, ayúdame». «No hay nadie aquí». La madre sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser. Después de tanto tiempo, después de haber perdido toda esperanza, esa voz era un eco imposible del pasado. El niño siguió llorando, suplicando ayuda, diciendo que estaba perdido y asustado. La llamada duró apenas un minuto antes de cortarse abruptamente, dejando a la madre en un silencio sepulcral, con el auricular en la mano y las lágrimas corriendo por sus mejillas. A la mañana siguiente, el padre, todavía conmocionado por lo que su esposa le había contado, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque su mente le decía que era imposible, una parte de él necesitaba comprobarlo. Condujo hasta la vieja escuela primaria, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar era desolador. Las ventanas estaban tapiadas, la pintura se caía a pedazos y una gruesa cadena con un candado oxidado sellaba la puerta principal. Dio una vuelta alrededor del perímetro, buscando cualquier señal de vida, cualquier cosa fuera de lo común. El patio de recreo estaba cubierto de maleza y escombros. Fue entonces cuando lo vio. Tirado cerca de un columpio roto, había un cuaderno de tapa azul, exactamente igual al que su hijo usaba en el colegio. El corazón le dio un vuelco. Se acercó, lo recogió y sopló el polvo que lo cubría. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles y operaciones matemáticas simples. La caligrafía era torpe, pero inconfundible. Era la letra de su hijo. Pasó las hojas con ansiedad, hasta llegar a la última. Allí, con una letra más apresurada y casi ilegible, había una frase escrita: «Sigo en la escuela». Pero no es la misma. El padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ese cuaderno estar allí después de 20 años? Desesperados por encontrar respuestas, los padres decidieron grabar las siguientes llamadas. Contrataron a un especialista para que conectara un equipo de grabación a su línea telefónica. No tuvieron que esperar mucho. La noche siguiente, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, estaban preparados. Grabaron toda la conversación. Al reproducir la cinta, lo que escucharon los dejó sin aliento. Detrás de la voz llorosa de su hijo, se podían oír otros sonidos. Sonidos que no deberían estar allí. Se escuchaban pasos apresurados de varios niños corriendo por un pasillo, como si estuvieran jugando. De fondo, el timbre de la escuela sonó, una melodía metálica y antigua que indicaba el final de una clase. Y luego, el murmullo de un recreo completo, risas, gritos, el bote de una pelota. Era una cacofonía imposible. ¿Cómo podía ser? La escuela llevaba décadas abandonada, vacía y sin electricidad. No había ni una sola alma allí dentro, y mucho menos un patio lleno de niños jugando. Las grabaciones eran una prueba irrefutable
de que algo paranormal estaba ocurriendo, algo que escapaba a toda comprensión lógica y que lo sumergía aún más en una pesadilla de la que no podían despertar. La familia, cada vez más angustiada, contactó a la compañía telefónica, esperando obtener algún tipo de explicación racional. La empresa envió a un técnico veterano, un hombre llamado Carlos, que había trabajado en la zona durante más de 30 años. Carlos revisó la línea, los postes, la centralita, todo parecía estar en perfecto orden. No había cruces de línea ni fallos técnicos. Intrigado por el misterio, decidió ir un paso más allá. Utilizando un equipo de rastreo avanzado, intentó localizar el origen exacto de la llamada. El resultado lo dejó perplejo. La señal provenía, efectivamente, del interior del edificio de la escuela. Pero lo más extraño fue lo que el sistema le indicó. La llamada se originaba en una ubicación específica, el aula 2 bytes, en el segundo piso. Carlos revisó los planos originales del edificio, unos documentos viejos y amarillentos que consiguió en el archivo municipal. Buscó el aula 2 bytes, pero no la encontró por ninguna parte. Según los planos oficiales, el segundo piso solo tenía un aula, la 2A, y un pequeño almacén. El aula desde donde se hacían las llamadas, el aula 2 bytes, simplemente no existía en la realidad física del edificio. Nunca había sido construida. Era una habitación fantasma, un lugar imposible, desde el cual un niño perdido llamaba a sus padres. Pasaron varias noches en silencio. El teléfono no volvió a sonar. La familia oscilaba entre el alivio y una ansiedad aún mayor. ¿Se había acabado todo? ¿Qué había pasado con su hijo? Finalmente, una semana después de la visita del técnico, el teléfono sonó por última vez. Eran de nuevo las 3:14 de la mañana. La madre contestó al primer timbrazo. La voz del niño sonaba diferente, más asustada que nunca, casi un susurro aterrado. «Mamá», dijo, «ya viene la maestra. No quiero que me encuentre. Me va a castigar». De fondo, se escuchó el chirrido de una puerta abriéndose lentamente. Luego, unos pasos pesados, lentos, que se acercaban por un pasillo de madera. La voz del niño se ahogó en un gemido de terror. «Tengo que esconderme», susurró. De repente, un golpe seco y violento resonó a través del auricular, como si algo pesado hubiera caído al suelo, un silencio helado. Y después, nada. La llamada se cortó de golpe.